Los nicaragüenses tienen derecho a la información veraz. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas. Hablemos, un programa de entrevistas y opiniones producido y transmitido a través de las plataformas de La Costeñísima. Hablemos con Sergio León. Iniciamos con Hablemos. Muy buenos días, amigos radioescuchas y televidentes de La Costeñísima TV. Nuevamente iniciamos una nueva audición de su programa Hablemos. Esta mañana tenemos como invitado especial al profesor René Casel. Con el profesor Casel estaremos hablando el tema de la autonomía. ¿Por qué? Porque en 1987 se aprobó una ley de autonomía que comenzó a implementarse a partir de 1990. Para que la gente vaya entendiendo, nuestra audiencia vaya entendiendo qué cosa es la autonomía, hemos invitado al profesor René Casel. Él está con nosotros, él es secretario general de la Bluefields Indian and Caribbean University BICU y un especialista en el tema. Buenos días, hablemos, profesor. Buenos días, Sergio, gracias por la oportunidad para podernos dirigir a los televidentes y los radioescuchas de tu programa. Definitivamente hablar de autonomía es hablar de la restauración, de la recuperación de los derechos que tienen los pueblos. El principio de autonomía se define como autogobierno. Cuando decimos autogobierno es un gobierno que, bajo los principios del rescate de los derechos de un pueblo, puede decidir lo que quiere por el bien de su pueblo. Y cuando hablamos de autogobierno también estamos hablando de que es tanto la parte administrativa, la parte social, ¿verdad?, la parte económica y la parte política. Ese tema de la parte política, nosotros con la ley 87, hasta cierto punto nos da cierto margen de maniobrabilidad. Sin embargo, todos los aspectos sociales y económicos están ausentes porque seguimos nosotros dependiendo de las decisiones y lo que se aprueba en la Asamblea Nacional o en el Ministerio de Hacienda para efectos de presupuesto. Pero yo creo que eso también tiene que ver con de dónde partimos, por qué decimos autonomía. Porque la autonomía nosotros, la costa caribe, que es el tema que nos ocupa. Recordemos que es importante señalar quiénes éramos y quiénes estaban aquí antes de la independencia de 1821. Aquí los pueblos indígenas y afrodescendientes ya existían. Y el Estado nicaragüense se formó prácticamente a partir de 1821. Y nosotros, a través de la mal llamada reincorporación de la Mosquitia, a partir de 1894, nos reinsertan, entre comillas, al Estado nicaragüense. Entonces, todos los derechos que tenían esos pueblos, tanto en cuanto a los aspectos sociales, económicos y políticos que ejercían dentro de su propia cosmovisión y dentro de su propia política administrativa, ¿verdad?, independientemente de que si teníamos tratados o convenios o acuerdos con los británicos. Pero nosotros, los pueblos indígenas afrodescendientes, teníamos un modo de vida aquí, una manera de ejercer autonomía. ¿Por qué? Porque no éramos parte del Estado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros, con la mal llamada reincorporación de la Mosquita, pasamos por formar parte del Estado nicaragüense, todos esos derechos que nosotros ejercitamos, el derecho a elegir, el derecho a la libre economía, el derecho a decidir, se perdió. ¿Por qué no? Insertan en el Estado y esos derechos quedan rezagados respecto a las leyes y el Estado nicaragüense. Entonces, a partir del gobierno de José Santos Zelaya, nosotros nos reinsertamos a este país y las leyes que comienzan a gobernar este país comienzan a transversalizarse a la costa caribe y su pueblo. Entonces, nosotros pasamos a ser parte de un Estado, pero con las leyes de un Estado y los derechos que nosotros teníamos a través de una autonomía dentro de un Estado nicaragüense, es decir, antes de la reincorporación, se fueron perdiendo o se fueron debilitando. Hablemos, pero en 1987 se recupera de alguna manera esas atribuciones con la ley de autonomía, que es la ley 28. Claro que sí, efectivamente. O sea, lo que viene a ser la ley de 87, ¿verdad? 28. Perdón, la ley 28 de 1987 es reconocer, al menos en gran parte, esos derechos que nosotros teníamos, históricos que teníamos nosotros desde tiempo antes de la reincorporación de la Mosquitia. Sin embargo,
por aspectos de redacción, por intereses, los que fuesen, hubieron cosas que quedaron ahí, grandes lagunas, que hasta esta fecha nos siguen atando al Estado nicaragüense. Por ejemplo. Por ejemplo, la manera de elección. Nosotros aquí en la costa Caribe, los partidos políticos participan, todos los partidos políticos participan en la elección de una elecciones regionales, cuando aquí deberían de estar participando únicamente partidos regionales. Y no nacionales. Y no nacionales. ¿Por qué? Porque estás hablando para ejercer e implementar la autonomía o la razón de ser por las cuales se nos dio esos derechos. Y es elegir nuestras autoridades según estas costumbres. En la Constitución habla del respeto que tienen los pueblos, los derechos que tienen estos pueblos indígenas y afrodescendientes para ejercer su libre elección, ¿verdad? Para decidir sobre su aspecto económico, social y político. Sin embargo, al estar participando partidos políticos en las elecciones regionales, los intereses de estos partidos políticos prevalecen y los partidos regionales están débiles, llevan desventaja respecto a los partidos políticos en cuanto a cómo ganar escaños. Ahora, ¿qué es lo que pasa si verdaderamente estamos hablando de una autonomía en términos políticos? Para ejercer la autonomía necesita prácticamente lo político y lo económico. Nosotros no tenemos ni lo político ni lo económico. Entonces, siguiendo con este aspecto de la parte política. Hay quienes dirían, sí tenemos autonomía política porque al menos se están eligiendo 45 miembros de los consejos regionales por cada región autónoma. Sí, pero no es cierto, porque en la región estamos hablando de 5 circunscripciones, pero ¿quiénes son la mayoría de la población? Entonces las minorías están desprotegidas. Si estuviéramos hablando de unas elecciones regionales, verdaderamente estaríamos diciendo representatividad de parte de pueblos indígenas, Miskitos, Ulua, Ramas y grupos étnicos mestizos, criol y garífuna. Entonces esos 45 escaños, esas 15 circunscripciones deberían estar repartidas de la siguiente manera. La circunscripción mestiza se reparten sus concejales. Los misquitos reparten sus concejales y cada uno de los diferentes pueblos indígenas o grupos étnicos. Por ejemplo, los Ramas, en la circunscripción 15, si mal no recuerdo qué es, están los Ramas, participa el Bluff, los Ramas y todo. ¿Qué posibilidad hay de que salga un indígena Rama? Son mínimos. Si nosotros estamos hablando de una vez Salen electos. Claro, porque están obligados a que salga uno por la cuestión de la representatividad. Sin embargo, no es una representatividad democrática desde el punto de vista, porque los Ramas deberían de tener de 45, ¿verdad? Estamos hablando 5 o 6 concejales, es decir, entre los Ramas eligen a su gente. No importa qué partido sea. No importa qué partido sea, finalmente, pues, pero que elijan a su gente. ¿Y cómo lo van a elegir? No a través del voto, a través del Consejo Supremo Electoral, a través de su asamblea comunitaria, que eligen a su representante a mano alzada. Entonces ellos dicen, señores del Consejo Regional o del Consejo, estos son nuestros representantes. Y se eligieron una asamblea. Igual los Miskitos y los Ulua. ¿Por qué? Porque es su manera tradicional, su manera auténtica de elegir a sus representantes. ¿Hay antecedentes de este tipo de elección en el resto del mundo? No, que yo maneje no. Sin embargo, ha sido una demanda silenciosa de la gente. Entonces sí estaríamos hablando de verdad que es equitativa. Porque, por ejemplo, están saliendo personas que no son de los lugares de las circunscripciones, salen electas. Pues, porque ¿hay autonomía a su consideración en las regiones autónomas? No. Existe la ley, obviamente. Existe la ley. Es que cuando decimos autonomía es parcial. O sea, no podemos decir que no existe totalmente. Es una autonomía parcial, sesgada y hasta cierto punto que debilita más bien la autonomía. Por ejemplo, cosa tan sencilla. Nosotros, cuando es momento de la veda, aquí en la costa Caribe es donde hay menos inversión. Yo no recuerdo la última vez que vino alguna empresa seria aquí a invertir, ni en el norte ni en el sur. Aquí solo sirve para sacar la madera, que hay ahí. Los barcos pesqueros, las licencias de los barcos pesqueros no son de flota nacional, son una licencia alquilada. ¿Dónde procesan estos productos? A Chinandega. Las vedas, aquí vivimos en vedas de tortuga, vedas de madera, caoba, acero, lo que sea. Vivimos en vedas de camarón, vedas de langosta, vedas de todo. Entonces, ¿de qué vive la población? ¿Y quién establece la veda? No es el Consejo Regional, ni Serena, lo establece el INPESCA. La duración. Pasando por encima de la autonomía. Bueno, a lo mejor, al menos cuando yo estuve ahí, se coordinaba.
Se coordina hasta cierto punto, por ejemplo, los periodos de veda y elaboración, en coordinación con IPESCA, pero quien impone la veda es IPESCA, no es el Consejo Regional. O sea, si estuviéramos hablando de una autonomía verdadera, entonces nosotros podríamos desarrollar la autonomía. ¿En qué sentido? Con ese ejemplo sencillo de la veda, por ejemplo. Viene el Consejo Regional, a través de un estudio técnico científico, establece cuánto debe ser la veda, de qué recursos y la duración. Entonces el Consejo Regional, a través de una resolución, saca esa resolución y eso pasa a ser ley. En la costa caribe nicaragüense, la veda de esto y este recurso pasa a ser de tal periodo a tal periodo, de tal y tal recurso. Y le puede notificar a IPESCA, a Hacienda, como quiera. Pero la decisión la tiene el Consejo Regional y no la tiene que poner IPESCA. Igual pasa con Marena. Entonces, es una autonomía sesgada, parcializada, a conveniencia tenernos siempre nosotros, dependiendo de las decisiones que se tomen en Managua. ¿Quién tiene la mayoría en los consejos regionales? Mira, los consejos regionales... ¿Quién está tomando las decisiones? Los partidos políticos son los que toman las decisiones ahí en Managua. Es decir, independientemente que si la mayoría de concejales pueden ser del Partido Frente Sandinista, liberales, Yatama, quien sea, finalmente quedan débiles respecto a Managua, porque cualquier decisión que ellos tomen, si a Managua le parece bien, la toman y si no, no la toman. Entonces, pues eso se ve, por ejemplo, con los casos de las certificaciones de los gobiernos territoriales en virtud de la ley 445. Si sale electo X o Y directiva que no me place o no me parece, no te certifico, el Consejo Regional no lo certifica. Y el peor error que se ha cometido es sacar todos los pleitos y las situaciones legales que hay que dirimir, las llevan a Managua. ¿Qué tiene que hacer la Corte Suprema de Justicia? Dirimiendo sobre qué junta directiva o qué gobierno comunal o territorial es el válido. Si nuestra costumbre se hace en asamblea. Por ejemplo, el caso de la BICU. La BICU está bajo el régimen de la autonomía universitaria. Y regional, porque es producto de la autonomía. Y por lo tanto nadie externo debería inmiscuirse en la situación. Definitivamente que no. Sin embargo, se está dirimiendo en Managua. Porque entonces la Corte Suprema aquí, que tenía que ser todos los miembros de las diferentes instituciones de gobierno aquí, deberían ser electos por el Consejo Regional. Los nombramientos. No, pues los nombramientos vienen de Managua. Aquí todas las personas que están al Poder Judicial, que trabajan en Marena, que trabajan en IPESCA, en MEFCA, quien sea, son nombrados desde Managua. Entonces, si nosotros estuviéramos hablando de una autonomía verdadera, pues nosotros estamos hablando de autonomía política, social, económica, ¿verdad? Entonces, el Consejo Regional, a través de ternas que pudieran mandar la sociedad civil o el mismo gobierno, elige. ¿Qué se puede hacer para revertir esta situación y gozar de una autonomía plena? Bueno, tener voluntad como ciudadano. Tiene que tener la voluntad? Los concejales regionales, ¿verdad? Para defender, por eso fueron electos para defender la autonomía. Y cuando lo juramentan, dicen que es para defender la autonomía. ¿Los de hoy están defendiendo la autonomía? Yo lo tengo en duda. ¿Por qué razón? Porque siguen sus decisiones, están cegadas. O sea, no están tomando decisiones en función de lo que la gente quiere y espera. ¿Por qué? Porque están tomando decisiones, si no toman la decisión, si está de acuerdo el X gobierno de turno, entonces los castigan. Entonces, ellos nos están debiendo al pueblo que lo eligió. Por lo tanto, estamos quedando mal. Y eso hace decir de que la gente cuando le preguntan a un ciudadano qué piensa de la autonomía, una buena parte te va a decir que no sirve para nada. ¿La autonomía está avanzando o va retrocediendo? Mira, desde el punto de vista de ejercicio de los derechos de los pueblos de la costa caribe, está avanzando poco. Muy poco avanzado. Nuevamente, por último, ¿qué se puede hacer? Bueno, revertirlo. ¿Cómo? Con planteamientos serios y comprometidos de parte de los partidos políticos, de parte de la población, haciendo cabildo, haciendo asamblea, demandando formalmente al Estado nicaragüense en cuanto a que tiene que asumir, ¿verdad?, el rol de la autonomía que nosotros queremos y peleamos y luchamos. ¿Por qué? Porque la autonomía no fue un regalo, es una lucha histórica. Y el contexto en que se dio la autonomía en 1987 no fue porque te vamos a la autonomía. Hubo un contexto político, militar, que ameritaba calmar las pasiones de los grupos alzados en armas. Y hay que destacar una cosa. Los partidos, las guerrillas, que le queremos llamar, la contra, como le quieran llamar, pues, los yatamas, que estaban alzados en armas, no estaban luchando por tomar el poder del país. Esa es una gran cosa que hay que diferenciar. Los partidos políticos, los grupos armados de la costa caribe estaban luchando por la autonomía, no por ser presidente o quien iba a tomar el control del país.
como lo estaba tomando en cuenta los grupos de la contra. Era una lucha indígena. Era una lucha indígena por estos derechos de autonomía. Esa es una diferenciación que poco se ha hablado. Una lucha indígena y afrodescendiente. Claro, por la autonomía, para que nos respetaran los derechos. Entonces, los otros grupos de la contra, como quieren llamar así, podían estar peleando por tomar el poder, financiado por Estados Unidos, quien sea. Pero no era para el caso de los indígenas. Entonces, nosotros estábamos luchando por la autonomía. Entonces, una vez que se firmó la ley de autonomía, se divulgó la ley de autonomía, se entró en vigencia, se estabiliza el país con la participación de partidos políticos, la firma de la paz, etcétera, que es muy bueno. Sencillamente era retomar y darle al César lo que es del César. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando las cosas no se hacen consultando a la población, tomando en cuenta lo que la mayoría piensa, entonces tendemos a hacer errores. Puede haber una buena intención dentro de la ley de autonomía, sin embargo está débil. Fíjate que pasaron casi 20 y pico de años para que se pueda reglamentar. Entonces, hay vacíos todavía. Entonces, esos vacíos convienen a los gobiernos de turno. ¿Por qué? Porque a través de decretos nos están minando. Lo que no tiene la ley de autonomía, sacan un decreto presidencial, un decreto ministerial y entra en vigencia y se aplica. Entonces, quienes deberían estar legislando y tomando las decisiones y marcando el paso de qué hacer en pro del bienestar de la población caribeña son los consejos regionales. Y no lo están haciendo. Y no lo están haciendo. Entonces, yo creo que, aunque los gobiernos, en este caso el gobierno de turno, ha traído aquí a la costa caribe bastante inversión de energía eléctrica, carretera, comunicación en general, que eso es muy bueno. Falta la parte cómo nosotros vamos a apropiarnos, o sea, de esa infraestructura que es positiva. Pero esa es inversión nacional. Claro. Pero la parte regional, los que toman las decisiones acá. Es correcto. Entonces, puede haber una inversión nacional, pero la parte de las decisiones tiene que ser marcada, la pauta, tiene que salir de los consejos regionales hacia el gobierno. Y eso no ha ocurrido. No ha ocurrido, hacia el gobierno, hacia la asamblea, para reformas que vengan a fortalecer la autodeterminación de los pueblos. Entonces, esa parte creo que le compete a los consejos regionales, hombre, que busquen asesoría. O a la misma universidad, estamos para eso. Estamos reconocidos por los consejos regionales, pues, y a través del 6% es nuestra obligación apoyar al gobierno y apoyar a los consejos regionales a echar a andar las cosas en este país y en esta región, en pro de la población, ¿ya? Para mejorar la calidad de vida de la población. Entonces nosotros quitamos la orden para apoyar en todo lo que tiene que ver con el beneficio de la población, eso la demanda de sus derechos. Pero creemos que falta esa comunicación, falta ese acercamiento, ¿verdad? Legítimo, verdadero, bien intencionado de las partes para pelear por el beneficio de la población. Y yo creo que nosotros es algo que podemos hacer y acercarnos, pues no todo está terminado. Recordemos que la autonomía no es un proceso acabado, es una construcción permanente, donde los ciudadanos, ¿verdad? Los futuros profesionales y ciudadanos de esta región, tenemos que contribuir a ellos. Es decir, cada quien en el momento que le toque, en el contexto que le toque, tiene que contribuir a que ese proceso se vaya fortaleciendo. Y yo creo que es importante, pues, que la población se inmiscuya, que le ponga mente a la autonomía. Nosotros, esta es una bendición de Dios que estamos en esta región, ¿verdad? Un poco empobrecida, ¿verdad? Pero que tenemos riqueza que Dios nos ha dado y que puede servir. La riqueza que Dios nos pone por los recursos naturales, para el beneficio y mejorar nuestra calidad de vida, pero no para empeorarla. Entonces, si nosotros ahorita, con el desempleo que hay hasta cierto punto, con la poca inversión de empresas serias aquí que vienen a generar empleo en la costa caribe, si aún tenemos ciertos recursos naturales, estamos en ese problema que tal cuando no haya. Entonces, ¿de qué autonomía vamos a hacer? ¿Qué vamos a producir para tener inversiones aquí? Entonces, por eso es que es importante que tenemos que trabajar en todos los frentes, entre lo social, lo productivo, lo político y lo económico, para poder fortalecer este proceso. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor. Bien, amigos y amigas de La Costeñísima Radio y La Costeñísima TV, este ha sido un programa más de Hablemos, transmitido por esta empresa de comunicación. Que tengan todos y todas muy buenos días. Que Dios nuestro Señor los bendiga. Los nicaragüenses tienen derecho a la información veraz. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas. Hablemos, un programa de entrevistas y opiniones producido y transmitido a través de las plataformas de La Costeñísima. Los invitamos para que sintonice el próximo programa. Hablemos, porque hablando la gente se entiende mejor.